acuerdo con Mario Gil, algunas de sus mujeres contaban que Emiliano Zapata era en realidad un muchacho simpático, alegre, bromista y que cuando tomaba sus copas le daba por cantar. Era muy enamorado. Zapata tuvo muchos contratiempos, como su asistente Policarpo Castro llamaba a las aventuras amorosas de su jefe. En medio de la lucha, nunca se olvidó de ellas. Eso es importante, ¿no? Les daba pues su manutención, de cuidarlas y sobre todo de mandarles el gasto que servía para la manutención, pero especialmente, y eso es importante, para comprar el silencio de la gente a su alrededor y evitar la denuncia, decía Gregoria Zúñiga. Y ya en la cama así estábamos sentados, yo así y él así, en un paliacate grande, ahí de esos colorados corrientes, llevaba la bolota de pesos, pura plata vieja, y que empieza a contar y a contar, dice, mira, aquí ten, ya ni has de tener dinero, se me figura que ya ni tienes dinero, ¿verdad, mujer? Dice, ya no te he mandado dinero, pues ¿qué no comes? Y con esto les tapo la boca a más de 4 para que me sigan perjudicando, y así les tapaba yo la boca con dinero para que no me denunciaran. Se sabe que Emiliano Zapata tuvo varias mujeres, numerosos hijos, se sabe que después de la toma de Cuautla se casó con Josefa Espejo, pero hubo varias mujeres con las que también formó pareja. A los nombres de Luisa Merino, Inés Alfaro y Josefa Espejo se sumaron las de Petra Torres, María Jorge Piñeiro, Margarita Sáenz Ugalde, María de Jesús Pérez, las gemelas María de la Luz y Gregoria Zúñiga, así como Pita Sánchez. La muerte de Zapata, que es como la parte más conmovedora, ¿no? de la entrevista, es muy interesante, ¿no? Ya en los momentos en que Zapata ya estaba en tratos con Guajardo, se encuentra con ella en Tepalcingo, ¿no? Y dice, y que sale él, y que se sienta allí junto a mí, allí como estaba, yo con sus hermanas, con Chucha y Luz y mi hijita, y ya se me había dormido mi hijita, aquí en las piernas la tenía yo acostada, y ya se me había dormido, y que la ve, dice, mi hijita, le hacía cariños, tan grande que ya está mi hijita, les hacía sus cariños, sus caricias a mi hijita, su hijita de él. Ay Dios, un cuadro muy triste. Y luego, ya entonces, ahí estuvimos, le dice a sus hermanas, miren, aquí a esta, más preciosa que ninguna. Hay un episodio muy interesante, que ya no me voy a extender mucho, pero que, aunque subsiste la tradición oral, tiene su contraparte en la obra de Porfirio Palacios, que es que Gregoria Zúñiga le prepara a Guajardo, por intermedio de Zapata, un remedio para el dolor de estómago, y Guajardo, como piensa que lo va a envenenar o que lo quiere envenenar, pues no se lo toma, lo rechaza, y bueno, hay un cierto momento de tensión, pero es muy interesante ese momento. Ya voy al punto. Ya en privado, Emiliano le prometió a Goyita que después del encuentro con Guajardo en Chinameca se retiraría por un tiempo de la lucha. Acordaron encontrarse el día siguiente en el cerro, en un lugar solo conocido por ellos. El 10 de abril, a la 1 de la mañana, Zapata se dispuso a salir. Cito, y le digo, no te vayas, ¿qué vas a hacer solo? Fíjate, ya casi va a ser la 1 y te quieres ir, quédate. Ahí dormimos por ahí, le decía yo. No, mi vida, no, dice. Ahora no es tiempo de dormir, mira, ahora es tiempo de andar, dice. Y le dice a su hermana Chucha, sí, mire Emiliano, recupera un rato. La noche es para que duermas y entonces te vas. ¿Qué a fuerza es que los sigas? Déjalos. Dice Zapata, eso quisiera yo, mi vida, pero a ver, no puedo, dice. Se me tiene que sublevar el gobierno de Jojutla, de Tlaltizapán y el de Cuernavaca. El 10 de abril, Goyita salió para el cerro en compañía de su padre para esperar a Emiliano como habían convenido. Anocheció y él no llegó. Continuó la espera hasta el día siguiente, hasta que, vencida por la sed, bajó a la casa de un compadre. Cito, que azoto al suelo cuando me dicen que a Zapata lo habían matado. Ay, qué triste de veras son para mí esas cosas. Fueron terribles, y entonces me levantan de allí, que me llevan a una cama. Me empezaron ahí a confortar, en eso digo a mi mamá. Ay, mijita, dice, llorando también, me abraza.
y me hablaba, yo más me morí que veía yo a mi mamá. Mira, mijita, yo aquí estoy, mijita, mi muchachita. Me besaba mis cachetes, mamacita, no te mueras. Ay, Dios mío, yo que me acuerdo, joven, yo quisiera yo estar en paz mejor, no haber sido yo. Y mire, ya estoy en 79 años y no se me olvida nadita. El 12 de abril por la tarde, la familia le pedía a Gregoria que no volviera a los cerros. Y Gregoria no creía que Zapata estuviera muerto, entonces siguió yendo al cerro a buscarlo, ¿no? O a intentar encontrarlo en donde solían reunirse. Que llego a una casa y que me hago mi morral de gordas y que me echo a buscarlo en los cerros donde yo sabía que nos veíamos. Nada de Zapata, nada. No lo pude ver ni en los lugares donde nos llegamos a ver a veces. Y así andaba yo con mi morral de Itacate buscándolo en el campo, y no lo pude ver ya nunca, nunca lo pude ver. Y después de la muerte de Zapata, Gregoria Zúñiga regresó a Morelos. Después del asesinato de Zapata, Gregoria Zúñiga sale del estado. Se la llevan sus familiares, y me parece que el estado de Puebla, y regresa a Morelos a principios de la década de 1920. Para esa época el doctor Parres ya era gobernador de Morelos. Parres la mandó llamar, Gregoria Zúñiga acudió a una cita, pero aquí lo que es interesante es que ella, aunque ya pasó el tiempo, sigue sin estar convencida de que Zapata ya estaba muerto. Dice, al llegar los soldados zapatistas que estaban en la oficina de Parres, le empiezan a dar dinero a la niña, ¿no? A la hija de Emiliano Zapata. Dice. Ya cuando fue la unificación en Cuernavaca, entró de gobernador el doctor Parres, que había sido curandero de los zapatistas, y que lo veo y que me habla, y que le digo, ¿para qué soy buena, doctor? Y ya ahí que me dice, pues para arreglarla. Le vamos a arreglar una pensioncita para que siga viviendo, le dé clases a esta niña. Mire, a mi hijita, ya que uno que le da sus 10 pesos, ya que uno 20, ya que uno 50, ya que uno 100. Cállese, joven, junté como limosnera. Harto dinero que junté nomás de los puros excedentes que vivían ahí, que quedaron generales, coronales y soldados. Doña Gregoria se mostraba renuente a recibir dinero, debido a que Zapata era muy delicado con el tema de la manutención. Trataba de evitar hacer lo que sabía que a él le molestaba. Decía, no quiero nada, doctor, yo no quiero nada. Si el jefe Zapata vive, y le digo, y ya parece que va a venir, y me dice, si no te metes al gobierno, no te mantienen tus hermanos, tanto hermano que tienes. Ya ve él cómo es de delicado. Parres le saca un cúmulo de evidencias, fotografías, recortes de periódicos y demás, para explicarle que efectivamente Zapata había sido asesinado. Dice, ojalá y así fuera, aunque nos fusilara luego, Goyita, pero nuestro jefe ya no vive, y ahí ya me atormenta. ¿Cómo sabe que ya no vive si sí vive? No, mire, yo para haber recibido este puesto pedí a gentes conocedoras que lo conocían para los estados, que lo fueran a recorrer y nadie me trajo razón, nadie. Pero a mí no me llenaba eso del general. Ahí tiene usted que yo digo, pues ya ni modo, le digo, mire doctor, pues si piensan darme esa ayuda, yo la quiero junta. No quiero estar viniendo porque ya sabe usted cómo soy yo. Sí, Goyita, se le va a extender. Y me expidieron todo junto. Y entonces pasé a Cuautla a comprar pan, a comprar cobijas, a comprar elementos de subsistencia diaria. Tiempo después, ya con esto termino, Gregoria Zúñiga recibió pensión por parte del gobierno de Álvaro Obregón. Se logró por intermediación de Antonio Díaz Soto y Gama. Sin embargo, su segundo esposo, Blas Tapia, hizo que renunciara a esa pensión. Dice, ese señor Soto y Gama, que ojalá viviera, mire, ese me arregló una pensioncita, con el presidente Obregón, pues él me dio mis garantías, él me dio mi pensión, y él me dio el presidente Obregón, el mochito, él me dio por influencias del licenciado Antonio Díaz Soto y Gama. Pero mire, le soy franca, mi marido, que murió, me dijo, mira mujer, yo te quiero bastante, pero no quiero que te andes parando en esos lugares. Si ya no quieres comer mis frijoles, síguela allá. Y yo por querer comer los frijoles de él.
pero le supe corresponder su amor también. Pobre Tapia, pobre Tapia. Pues bueno, es todo. Muchas gracias. Muy interesante, realmente conmovedor el aspecto personal de Zapata. Yo, como historiadora y como mexicana, creo que nunca acaba uno de seguir interesándose y conmoviéndose, bueno, sobre todo en esta fecha, ¿no? Muchísimas gracias por las palabras tan interesantes. De hecho, yo no sé si hace muchos años, en donde entiendo ahora, creo que era su papá quien estuvo allí, hubo una serie de documentación y de entrevistas a antiguos zapatistas. Creo que no se le ha dado la difusión debida ni al público y ni siquiera a los historiadores. Ahora están ya en cinta y se pueden ir a oír a la Dirección de Estudios Históricos en la Ciudad de México, pero es una maravilla de documentación y mucho se puede sacar de ahí. Agradezco mucho las palabras. Voy a dar ahora entonces la palabra a la diputada Juanita Guerra Mena, que es una destacada cuautlense y que inició su carrera política como síndico municipal del municipio de Cuautla en la administración 2009 a 2012. Es secretaria general del Consejo del Patrimonio Histórico de Cuautla, donde actualmente ocupa un nombramiento honorífico. Actualmente es diputada federal por el Distrito 3 del Estado de Morelos, que comprende Ayala, Tlaltizapán, Axochiapan, Tepalcingo y Cuautla, la mera zona zapatista. Egresada de la Universidad Privada del Estado de Morelos en la carrera de Derecho, ha cursado varios diplomados, entre otros Derecho Agrario. Le doy la palabra. Le agradezco. Muy buenos días todavía a todas ustedes y a todos los amigos paisanos de la heroica histórica ciudad de Cuautla. Veo también personas de Ayala y agradezco su amable presentación, doctora, pero también le quiero decir gracias a lo que es el doctor Ariel Rodríguez por compartir esta mesa, igual también a Carlos Barreto Zamora, doctor, igual, un saludo con mucho cariño y mucho respeto y admiración a Carlos Barreto Zamora. Es un gran reconocido aquí en Cuautla y su trabajo que ha hecho es la gran labor. Pues iniciaré dándole las gracias a un gran amigo, que es el doctor Felipe Ávila. Gracias, porque gracias al doctor, se debe decir que es el número 1 en historiador de nuestro general Emiliano Zapata Salazar, aquí en México. Así que un aplauso porque esta humildad que él tiene de venir, no solamente es, sino también agradecerle tu amistad y el que me hayas dado la oportunidad de compartir esta mesa entre grandes expertos en la historia del general Emiliano Zapata. Bien lo dijo doctora Falcón, muchas gracias, en el sentido de que soy de representante popular del tercer distrito, en lo que es cabecera Cuautla, donde se encuentran los restos de mi general Emiliano Zapata Salazar, el mausoleo donde se encuentra en Plaza Revolución del Sur, y también donde fue sitiada, porque Cuautla tuvo 2 sitios, en lo que es el sitio de Cuautla de 1812 y también el sitio por mi general Emiliano Zapata Salazar. Y aquí se encuentra donde llegó su cuerpo, fue expuesto en los portales del Palacio Municipal, fue expedida su acta de nacimiento aquí por el registro de la Oficialía Civil de Cuautla, y también Cuautla tiene mucho que ver en la historia de mi general Zapata. Igual, también lo veo y reconocimiento que también forma parte del tercer distrito, Tlaltizapán, donde fue los cuarteles de mi general, allá toda la gente tenía encuartelada, pues también allá quieren un mausoleo de mi general Emiliano Zapata Salazar. Tepalcingo, acabamos de tener una cabalgata de 2.500 caballos que sale de Huichila, municipio de Tepalcingo, que recorre hacia lo que es Chinameca, la última cabalgata y parada que hizo el general Emiliano Zapata Salazar, donde fue cobardemente acribillado. Y Ayala, donde fue en Ecuilco, donde nació, y donde también murió en Chinameca. Pues todos, efectivamente, territorio zapatista, y donde nos vemos involucrados no solamente en cuestión de conocer la historia, sino también con un alto grado de responsabilidad de comprometernos con los ciudadanos. Los ideales de Zapata vienen plasmados en el Plan de Ayala. Quienes tuvieron la oportunidad con él, asistieron, pero vieron y reconocieron todas las experiencias y el grado humano que existe. A lo largo de esta época de los acontecimientos que por año del 2019 declarado por la Presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el año 2019 sea año del caudillo del sur, año de mi general Zapata.
¿Perdón? Que respeta el plan de Ayala. Pues sí, vamos a decirles claramente que en el plan de Ayala vienen todos los sentimientos de mi general, el actual, en lo que existe, pero también va plasmado en el artículo 27 constitucional. Una de las iniciativas por parte de su servidora y también acogiendo a los mandatos y algún clamor de los ciudadanos, existe también en el sentido de que hay que modificar el 27 constitucional. En el año 93 fue publicado una modificación en el artículo 27 constitucional, que es lo que ha trabajado constantemente y no va acorde con el plan de Ayala. Por eso tenemos la obligación, los legisladores, los 500 diputados, y en este caso su representante popular, de pedir la iniciativa de esa modificación en el año 92. Así que vamos a trabajar de manera constante, junto con la historia, pero también con los ideales de mi general Zapata. Voy a ser muy breve en el sentido de dar parte el por qué fueron los sentimientos y los ideales del general. Emiliano Zapata Salazar, noveno de 10 hijos de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, nació en Anenecuilco, como ya lo dije, el 8 de agosto del 79. Emiliano pudo asistir a la escuela elemental de la vecina villa de Ayala, y en donde aprendió a leer y a escribir las nociones básicas de aritmética, historia, geografía que ofrecían las escuelas rurales de esa época. Desde los 8 años colaboró con la economía familiar, cuidando a los animales, recolectando madera y auxiliando a las labores agrícolas. Cuando su padre murió, Zapata tenía 17 años y para ayudar a la familia se dedicó también a la arriería. Desde muy joven tuvo la especial predilección de los caballos y adquirió fama como un jinete diestro. Otra habilidad que aprendió muy joven fue el manejo de las armas. En Anenecuilco, el problema de la tierra estaba estrechamente asociado a la historia de esa época prehispánica. Pueblo indígena, constituido desde antes de la conquista española, enclavado en la fértil valle de Cuautla. Desde temprana edad, la colonia sufrió una ambición de los nuevos colonos, atraídos por el éxito del cultivo de la caña, al igual que otros pueblos de este valle y del vecino valle de Cuernavaca. Los de Anenecuilco pronto vieron que se modificaba el paisaje y florecimiento de los cañaverales y como las haciendas crecían en forma de azucarera. La historia agraria colonial en ambos valles está llena de testimonios sobre el avance de las haciendas azucareras y la resistencia de los pueblos indígenas, que defendieron a los tribunales infructuosamente sus derechos como propietarios originales de sus tierras. Esta resistencia y reivindicación de los pueblos de sus terrenos, aguas, continuó durante el siglo XIX y también en el Porfiriato, con la modernización productiva de las haciendas que produjo una nueva presión sobre la propiedad, aún la conservaban los pueblos y la mayoría de los cuales, con el paso del tiempo, había tenido que convertirse en arrendatarios, trabajadores estacionales de la tierra. Así fue como Anenecuilco, uno de estos pueblos que sufrieron el resistimiento de los embates, en su caso, la ofensiva, provino de la hacienda del Hospital, que en el acento de su región, desde la época colonial, fue avanzando paulatinamente sobre las tierras del pueblo, que reclamó su derecho original sobre ellas en punto culminante a la larga historia de 1910. Cuando los dueños de la hacienda del Hospital decidieron negar a los de Anenecuilco la posibilidad de seguir trabajando las tierras que arrendaban en esa hacienda, los hombres del pueblo, ante la necesidad de seguir alimentando a sus familias, decidieron ocupar por fuerza una parte de los terrenos de la hacienda. Una acción extrema y exitosa a pesar de los intentos de revertirla por parte de los que en este momento eran hacendarios autoridades. Emiliano Zapata encabezó esa ocupación, pues había sido electo en septiembre de 1909 presidente del Consejo de Anenecuilco, con la responsabilidad de custodiar los títulos vulnerables del pueblo y continuar con la defensa para recuperar su propiedad original. Zapata tenía entonces 30 años y había alcanzado prestigio local participar en su defensa con su pueblo. Hombres y mujeres valientes. Zapata ya había sido aprendido en varias ocasiones y había sido obligado incluso a engrosar el ejercicio a través de la leva, de donde se había escapado. Tanto él como otros líderes campesinos que habían participado en la campaña de Leiva trataban que fuera de la ley y habían tenido que esconderse. Por ello,
cuando tuvieron la noticia de que la revolución a la que habían sido convocado por Francisco y Madero en noviembre de 1910 había prendido en el norte del país, y vieron en ella una oportunidad para incorporarse y contribuir a resolver los problemas agrarios comunales. Así, el 11 de marzo de 1911, una pequeña partida de hombres armados, entre los que estaban Zapata, su compadre, Otilio Montaño, Rafael Merino y Pablo Torres Burgos, se levantaron en armas y se incorporaron a la rebelión maderista. Zapata se convirtió en el jefe de movimientos que extendió en el estado de Morelos y en 2 meses logró ocupar varias de sus principales ciudades de la entidad, entre ellas cuando Porfirio Díaz renunció a la presidencia de la República. El movimiento zapatista era el principal fuerza de la revolucionaria en el estado. Madero pactó desarme del ejército revolucionario y el mantenimiento de las instituciones origen profilista. Al regresar a sus casas, pero no Zapata, que puso como condición que los pueblos recuperaran sus tierras, como lo establece en el artículo 3 del Plan de San Luis. Madero fue precisamente negociador con Zapata. El licenciamiento de las fuerzas en julio de agosto de 1911. Pero no pudieron llegar a un acuerdo. Zapata exigía el reparto agrario inmediato. La negociación se vino abajo por la intervención del Ejército Federal y por el sabotaje del gobierno provisional que exigía a Zapata su rendición incondicional. Zapata le declaró la guerra a Madero, llamándolo a derrocarlo. El plan de Ayala fue justificación de su rebeldía y una vez que Madero tomó posesión como presidente de la República, en noviembre de 1911, Zapata se mantuvo en pie de lucha y extendió el movimiento en todo el estado de Morelos, así como los municipios colindantes en el Estado de México, Puebla, Guerrero y el sur del Distrito Federal. El zapatismo se convirtió en uno de los principales problemas políticos durante el gobierno de Madero, a pesar de la ofensiva del Ejército Federal, consolidándose como el símbolo del agrarismo. En resistencia de los rebeldes morelenses contra Huerta, se unió la rebelión del Estado norteño, iniciando los ejércitos constitucionalistas y villistas. La acción combinada en estos 3 ejercicios fue mirando el régimen huertista y arrebatándole el control de mayor parte del territorio nacional. La batalla decisiva en Zacatecas, en julio de 1914, en la que la División del Norte villista destrozó a una columna del Ejército Federal, lo que abrió paso franco hacia el centro del país. Un mes después, Huerta renunció, pero entregó la capital del país a las fuerzas de Carranza, impidiendo la entrada de Zapata a la Ciudad de México. Algunos líderes y constitucionalistas en la postura agrarista, como Lucio Blanco, Antonio I, Villarreal y Luis Cabrera, buscaron un acercamiento con el general Emiliano Zapata. Sin embargo, el líder suriano, que desconfiaba profundamente de Carranza, puso por condición que el primer jefe aceptara el plan de Ayala y renunciara a su liderazgo en el Poder Ejecutivo. Carranza rechazó estas condiciones y convocó una junta a los jefes constitucionalistas sin la participación de Villa ni de Zapata. Sin embargo, un sector constitucionalismo encabezado por Álvaro Obregón y Lucio Blanco, quienes temían un enfrentamiento con Villa, lograron que se convocara a la convención militar y a la participación de la División del Norte a celebrarse en la ciudad de Aguascalientes. La Asamblea de Jefes Revolucionarios, conocida como Soberana Convención Revolucionaria, se reunió en la ciudad de Hidrocálida el 10 de octubre de 1914 y asumió la soberanía del país. Los villistas propusieron evitar a los Zapata y a Felipe Ángeles el blindaje de militar villista. Fue precisamente en Morelos a invitar a Zapata y ahí se selló la alianza entre la División del Norte y el Ejército del Sur. Zapata nuevamente planteó sus condiciones de aceptación del plan de Ayala por la convención y renuncia de Carranza en la primera jefatura. En la convención de los delegados zapatistas arrestaron al villismo y le imprimieron un contenido social de deliberaciones
lograron por la Asamblea aprobada en Plan de Ayala. Como plataforma mínima para el programa de gobierno, la Convención aprobó también la elección de Eulalio Gutiérrez como presidente de la República y la renuncia de los tres grandes caudillos, Villa, Carranza y Zapata. Carranza rompió la Convención. Obregón y los suyos abandonaron la Asamblea y se subordinaron a Carranza. Zapata estrechó su alianza con Villa y triunfó la revolución. Se decidirían los campos de batalla. Villa y Zapata tomaron conjuntamente la ciudad el 6 de diciembre de 1914. Se instalaron como el Palacio Nacional de Gobierno convencionalista. Carranza, entre tanto, se atrincheró en Veracruz, donde Obregón, al frente del Ejército de Operaciones, inició su marcha para enfrentar a Villa y al enemigo militar a vencer. Aunque Zapata y Villa habían sellado en Xochimilco un pacto para enfrentar conjuntamente con el constitucionalismo, ese compromiso se vino abajo y Villa regresó al norte para impedir que el enemigo tomara Torreón y cortara de base. Operaciones de Zapata trató de impedir, sin éxito, el avance de Obregón a la puerta de la Ciudad de México. Derrotado, Zapata se atrincheró en Morelos, mientras Villa esperó a Obregón en el Bajío, donde su liberación de batallas se defendieron en el rumbo de la revolución. El villismo fue derrotado en 1915 y esa derrota significó también el declive del zapatismo. A pesar de ello, fue una experiencia efímera, pues una vez que el constitucionalismo derrotó a Villa, llegó a tiempos de ajustar las cuentas con Zapata. El zapatismo sufrió una vez más el embate de los enemigos, los cuales poco a poco fueron quitándole las regiones que contaba y estrechando el cerco. Fueron los años más difíciles para el movimiento suriano. Los pueblos sufrieron nuevamente la persecución atroz, pues de años la guerra sin descanso, la economía de la región se había colapsado. La escasez de los alimentos y la carestía se sumaron en las persecuciones, a los bombardeos y al avance de las tropas enemigas. Zapata, cada vez más solo, encabezó todavía una heroica resistencia de 3 años, de 1916 a 1919, en donde no lograron derrotarlo y en lo que pudo volver a uno del jaque a los nuevos dueños del territorio. Los militares constitucionalistas, encabezados por Pablo González Zapata, buscó establecer las alianzas de diversos líderes anticarrancistas. Sin éxito, su derrota final era cuestionada en tiempos de su vez. ¿Qué había fracasado en la estrategia de formar una amplia coalición de Carranza y en la base de su apoyo en Morelos estaba cada vez debilitada? Zapata cayó asesinado, víctima de una traición fraguada por Pablo González, y la que estuvo enterado Venustiano Carranza. El 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, su leyenda comenzó a forjarse desde ese momento y se convirtió, con el paso de los años, en la principal proceder del agrarismo mexicano. Los ecos y la influencia de su lucha se hicieron presentes en el contenido del artículo 27 de la nueva Constitución de la República, que incorporó como derecho constitucional el respeto agrario y como responsabilidad del nuevo Estado. Garantizar su cumplimiento, la reforma agraria llevada a cabo por los gobiernos pro-revolucionarios a lo largo del siglo XX tuvo en Zapata su principal fuente de legitimidad. Es por ello que como legisladores tenemos la obligación de que estos ideales que estaban plasmados en el Plan de Ayala y que en su inicial en el artículo 27 y fueron modificados en el año 92, tenemos la obligación de regresar realmente a los beneficios de los agricultores. Mujeres y hombres que luchan a diario por tener un mejor porvenir y sobre todo mejores condiciones de vida para todos los demás. Recordemos que del campo proviene también una vida, porque promueve los alimentos de cada uno de nosotros. Así que lucharemos para que estas condiciones que establecen en el artículo 27 constitucional vuelvan a su origen en los sentimientos e ideales de mi general Zapata en el Plan de Ayala. Muy buenas tardes.
ejecutivo y el legislativo para echar a andar una termoeléctrica que va a afectar las aguas y las tierras que el legado zapatista ha dejado. Eso sí nos preocupa mucho a los morelenses. Entonces, ahorita le queremos hacer entrega a la diputada federal del informe técnico de las afectaciones de esta termoeléctrica realizada por especialistas. No sé si en algún momento nos pueda recibir nuestra junta de recibo para que usted también lo lea, se lo entregamos el 10 de febrero al presidente de la República. Esperábamos que lo leyera, obviamente no lo leyó, porque su discurso cuando vino a Cuautla fue a favor de la consulta para dirigir el sentido del voto, y fue una condición muy lamentable para quien lleva las riendas de este país. Le hacemos entrega entonces de este informe, porque nosotros nos tenemos que retirar a la isla donde asesinaron a Samir, que también está pendiente, y necesitamos estar allá para también preparar una meta nuestros. Gracias. Disculpen. Bueno, vamos a seguir entonces con... Gracias. Vamos a seguir entonces con el programa que teníamos preparado y enseguida va a hablar. Sí, como lo vas a hacer. Muy bien, gracias. Voy a dar la palabra. El agua es de los pueblos, de los campesinos, y de manera ilegal, el día de hoy, se pretende despojar para llevarse a un proyecto de muerte. Dejo de manera ilegal, porque la concesión legal y legítimamente está otorgada a los campesinos. Entonces, Zapata, el día de hoy, es palabra viva, y llevamos efectivamente, como acaba de decir, el plan de Ayala, vigente a 100 años, a más de 100 años, en nuestro corazón los campesinos. Porque en su artículo 6 dice: reclamamos el derecho legal que nos compete a las tierras, las aguas y los territorios. Hoy hacemos vigente dicho ordenamiento zapatista. Muy bien, muchas gracias. Voy a dar la palabra entonces al doctor Felipe Ávila para seguir con este evento. Felipe Ávila, creo que no exagero si digo que es el mayor conocedor como historiador de la obra de Zapata y del zapatismo en general. Felipe es doctor en historia por el Colegio de México y desde muy jovencito, que yo lo conozco hace muchos años, siempre ha trabajado sobre Revolución Mexicana y el zapatismo. Su tesis de doctorado fue Los orígenes del zapatismo y después escribió un libro que es el que originalmente le interesaba, Las corrientes revolucionarias y la soberana convención. Últimamente se ha especializado aún más en el zapatismo, acaba de publicar el año pasado Breve Historia del Zapatismo y este año va a salir, ¿o ya salió? ¿Ya lo traes ahí? Ah, qué bien. Ah, muy bien. Entonces, perfecto. Ah, es más, ya me lo regalaron. Zapata, la lucha por la tierra, la justicia y la libertad. Le doy la palabra a mi querido amigo, antiguo discípulo, pero ahora ya somos amigos y colegas más que otra cosa.
Muchísimas gracias, Romana. Tú siempre vas a ser mi maestra más querida. Gracias. Bueno, yo creo que estas peticiones que hicieron la gente que está resistiendo el establecimiento de la termoeléctrica es nada más una muestra viva de que el zapatismo sigue vigente en el movimiento popular mexicano. Y desde luego que tienen todo el derecho a expresarse. Voy a hablar precisamente sobre lo que yo creo que son algunos de los elementos que hacen vigente al zapatismo. Este año, que se cumple el centenario del asesinato del caudillo del sur, es una oportunidad para reflexionar sobre el significado actual de algunos de los principales postulados zapatistas. Creo que al menos dos aspectos de la experiencia histórica del zapatismo pueden contribuir a la discusión actual y enriquecerla. 1. La lucha contra la pobreza y la marginación y por los derechos de la sociedad rural. A 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, es indudable que la pobreza, la marginación y el rezago de la sociedad mexicana están concentrados en la población rural. Muchos de los descendientes de los pueblos campesinos e indígenas que nutrieron al movimiento suriano son parte de la población más vulnerable del país. En este contexto, la experiencia de la lucha de Zapata por defender las tierras y los recursos naturales de los pueblos y su empeño por la libertad y la justicia tienen una indudable vigencia. En la cuestión de la tierra, si bien los gobiernos posrevolucionarios repartieron entre los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios más de la mitad del territorio nacional, prolongando la vida por más de 100 años al campesinado mexicano libre y propietario de tierras, que estaba en vías de extinción como dueño de sus parcelas, es indudable que la propiedad de la tierra no fue suficiente para asegurar el progreso de la sociedad rural, pues desde mediados del siglo pasado, la insuficiencia de créditos, tecnología, canales de comercialización, insumos y la falta de integración productiva hicieron que los núcleos agrarios fueran presa de los intermediarios y empresas comercializadoras agropecuarias, del burocratismo de las empresas estatales vinculadas al campo, que se multiplicaron a partir del cardenismo y los años del desarrollo estabilizador, y del control político de las centrales campesinas oficiales y de sus líderes, que se beneficiaron del reparto agrario y de la manipulación de las demandas campesinas para convertirse en pivotes centrales del partido de Estado construido por el grupo triunfador de la revolución. El crecimiento demográfico, la parcelización del ejido, su falta de viabilidad económica en una economía agrícola controlada por las grandes corporaciones dueñas del mercado con el apoyo del Estado y la subordinación del campo a la industrialización y urbanización provocaron la paulatina pauperización de las familias rurales y la creciente migración hacia las ciudades y hacia los Estados Unidos, notables ya desde la década de 1970, fenómenos que se han ido agudizando. La pobreza de las familias rurales y las dificultades estructurales del ejido, lejos de resolverse, se agravaron con la contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional, que abrió la puerta a la venta de tierras ejidales y a la asociación productiva de los ejidatarios con empresas privadas. El significado de esta contrarreforma se refleja en el avance de las empresas mineras y de los grandes desarrollos inmobiliarios y turísticos sobre zonas ejidales y comunales, con el deterioro no solo de las condiciones de vida de las familias rurales, sino también con el avance de la degradación ambiental y la contaminación en algunas de las zonas naturales más valiosas que todavía persisten en el país y que están todavía en su mayor parte en manos de comuneros y ejidatarios. A ello se ha sumado el aumento de una agricultura y ganadería extensivas, depredadoras del ambiente y una tala inmoderada e irracional de bosques y selvas que no se ha podido detener. La contrarreforma salinista al artículo 27
a pesar de que promovió la inversión y el desarrollo de numerosos proyectos turísticos, inmobiliarios y energéticos, no mejoró las condiciones de vida de la población rural, no hizo más productivo al ejido ni resolvió sus problemas estructurales. Los ganadores de este proceso de asociación productiva y de venta de la propiedad ejidal han sido los grandes empresarios que han incursionado en distintas modalidades productivas, inmobiliarias y comerciales. La propiedad ejidal y comunal se ha debilitado. Actualmente, todavía hay más de 32,000 núcleos agrarios, de los cuales 29,742 son ejidos y 2,396 son comunidades, las cuales son propietarias en conjunto del 99,6 millones de hectáreas de la superficie del país, casi 4 millones de hectáreas menos que las que había en 1992. El mercado de tierras en beneficio de los empresarios privados ha crecido en 10% en este periodo. En paralelo, el crecimiento demográfico y la cancelación de la reforma agraria han hecho crecer la pulverización de la tierra, conocida como minifundio, pues en la actualidad más de la mitad de los ejidatarios del país solo son propietarios de 2,7 hectáreas por persona, lo que hace prácticamente imposible su subsistencia si dependen solamente del cultivo de la tierra. Esas condiciones económicas, aunadas a la corrupción, insuficiencia e ineficacia de las políticas públicas destinadas al campo, han sido el marco en el que ha continuado el deterioro de los niveles de vida de la población rural. En el campo se concentran los mayores niveles de pobreza, rezago y marginación, especialmente en las zonas indígenas. Para empeorar el cuadro, el crecimiento y creciente desafío del crimen organizado, que ha creado zonas controladas por él que no pueden denominarse de otra manera más que como narcoterritorios, que son de hecho un estado dentro del Estado mexicano, se ha convertido en un nuevo cáncer que está corroyendo y minando a la sociedad rural, la más vulnerable, especialmente en las zonas donde existe cultivo, procesamiento y trasiego de drogas. Ante esta situación, es necesaria y urgente una discusión acerca de lo que debería ser el ejido del siglo XXI para garantizar su viabilidad económica, su rentabilidad, su sustentabilidad, a partir del fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades ejidales, de su asamblea como instrumento central para la toma de decisiones y de gobierno local en términos económicos, pero también políticos, culturales y ambientales. No basta con dar certidumbre jurídica a la propiedad ejidal y revertir la contrarreforma stalinista al artículo 27. Es necesario fortalecer el ejido y a las comunidades agrarias, incluidas las indígenas, para que sean sujetos de crédito, para que se prohíba la parcelización de bosques y selvas y se garantice que sus proyectos productivos sean sustentables. El ejido y la comunidad deben ser la base de la organización social en los territorios rurales. Fortalecer al ejido y a las comunidades agrarias puede contribuir no solo a que los ejidatarios puedan tener un mejor nivel de vida, sino que sean actores que ayuden a preservar su cultura y sus lenguas, a la conservación y protección de los recursos naturales y a preservar la cohesión de la asamblea comunitaria como barrera ante el avance del crimen organizado. Para definir lo que debería ser el ejido del siglo XXI, es necesario recuperar el papel central que Zapata dio a los pueblos para la organización social y económica, promoviendo la organización y el autogobierno de las comunidades y haciendo que el poder político y militar estuvieran subordinados a las autoridades civiles. Para Zapata, los pueblos, no en un sentido demagógico como el pueblo bueno,
entidad abstracta y fantasmal que no tiene expresión concreta, sino como la organización comunitaria expresada a través de sus autoridades electas democráticamente, eran los encargados de discutir y definir los asuntos más importantes y trascendentes para la comunidad. Las autoridades políticas y militares debían seguir ese mandato. De ahí deriva la consigna de los neozapatistas chiapanecos de mandar obedeciendo, que se hizo célebre a nivel mundial como fórmula para cualquier gobierno democráticamente representativo, fórmula que se deriva directamente del zapatismo original, pues esa era la manera en que Zapata ejercía su liderazgo, escuchando a las comunidades y atendiendo sus demandas. 2. La preeminencia de la sociedad civil y un Estado al servicio de la gente. El otro aspecto que me parece relevante sobre la actualidad de algunas propuestas zapatistas tiene que ver con su forma de entender y ejercer la política, la administración de la justicia, el tipo de gobierno y la relación entre este y la sociedad civil. El zapatismo propuso que la mejor forma de gobierno era el parlamentarismo. Consideraba que el presidencialismo representaba una calamidad para el país, por lo que buscó controlar el poder ejecutivo a los mandatos de la Asamblea Parlamentaria, que podía destituir al presidente de la República y a los ministros de Estado si traicionaban a la revolución, lo que para el zapatismo era, en primer lugar, traicionar los principios del Plan de Ayala. Mientras duró el gobierno de la Soberana Convención, se aplicó el parlamentarismo en el primer semestre de 1915. El presidente de la Convención, el villista Roque González Garza, fue destituido en junio de ese año por la Asamblea, y entre los motivos para sustituirlo estuvieron las diferencias con algunos de los jefes zapatistas, como el poderoso secretario de Agricultura, Manuel Palafox, y la falta de compromiso del presidente provisional para cumplir con la reforma agraria. Además del parlamentarismo, el zapatismo trató de acotar el mal ejercicio del poder público mediante dos mecanismos novedosos en la historia política mexicana: el plebiscito y la revocación de mandato, con los cuales trataba de promover la participación ciudadana en la decisión de los problemas más importantes, así como destituir a los funcionarios que no cumplieran con sus responsabilidades. Otro aspecto interesante del zapatismo original fue la administración de la justicia. Las dos causas principales por las que surgió el movimiento zapatista y obtuvo un amplio respaldo social fueron la recuperación de las tierras que pertenecían a los pueblos y la exigencia de que se les hiciera justicia. Zapata, desde 1912, se convirtió en el juez supremo de los territorios controlados por el Ejército Libertador, y desde entonces y hasta su muerte, buena parte de su tiempo la ocupó en escuchar y atender los reclamos de justicia de todo tipo que le exponían pueblos, individuos y miembros de su ejército. Zapata no solo era un jefe, sino un protector, alguien en quien podían confiar y les ayudaba a resolver sus problemas. La justicia que impartió Zapata se basaba en dos fórmulas sencillas: sentido común e imparcialidad. Cuando decidía lo que se debía hacer, informaba a las partes y a los responsables de dar seguimiento a sus instrucciones, exigiendo a estos que le dieran parte de cómo se habían cumplido sus órdenes. En los archivos zapatistas es sorprendente la cantidad de asuntos que llegaban a sus manos para pedir su intervención sobre problemas de todo tipo, a los que invariablemente daba contestación y atendía. En los temas que le parecían más delicados, el líder suriano no solo daba instrucciones para resolverlos, sino que también, en la medida de lo posible, quería estar presente en su solución, sobre todo en las disputas agrarias. Este mecanismo central se replicaba hacia abajo con los generales y jefes zapatistas
los que trataban de impartir justicia en asuntos menores que afectaban a individuos y comunidades. El problema era que este mecanismo descansaba centralmente en Zapata, que era la pieza maestra, y se ocupaba no solo de los asuntos de mayor envergadura, sino de muchos que, si bien parecían triviales desde una perspectiva amplia, eran muy importantes para los sujetos involucrados, quienes querían y preferían que Zapata, y no otro, fuera quien los atendiera. Era además una forma de aplicación de la justicia que descansaba en la persona del caudillo, no en instituciones ni en leyes. Era válido para las circunstancias excepcionales provocadas por la revolución que había hecho desaparecer al Estado y para un movimiento revolucionario que dependía de su caudillo, pero no podía ser un mecanismo adecuado para cuando se restableciera el aparato estatal. A pesar de este patrón general de impartición de la justicia, casuístico y personalizado, el zapatismo trató de establecer un mecanismo institucional más general. Los miembros del Consejo Ejecutivo de la Convención, última forma que asumió la Asamblea Revolucionaria, elaboraron una ley de administración de la justicia redactado por el abogado jalisciense Manuel Mendoza López. En ella expuso que las leyes debían ser expresión fiel de los preceptos eternos y absolutos de la justicia para acabar para siempre y de raíz con el odioso monopolio de ella que ahora existe de hecho en favor de los abogados y de las clases privilegiadas. La ley consideraba que la administración de la justicia, además de ser parcial en favor de los poderosos, se había convertido en algo técnico y burocrático, enredado en fórmulas abstractas de protocolo y en procedimientos engorrosos, por lo que era necesario suprimirla y establecer mecanismos sencillos y expeditos. La ley planteaba que la sociedad era la culpable de los delitos que se cometían al dejar en la miseria, la ignorancia y el desamparo a la mayoría de los individuos, por lo que el Estado tenía que hacerse responsable no del castigo, sino de la regeneración de los delincuentes. Abolía para siempre la pena de muerte y proponía el establecimiento de centros de regeneración agrícolas e industriales, en donde por medio del trabajo y la terapia moral pudieran ser rehabilitados los delincuentes. Para garantizar el ejercicio de la justicia, proponía la constitución de los jurados populares, compuestos por 10 ciudadanos nombrados por insaculación en cada municipio, de entre todos los ciudadanos que supieran leer y escribir, tuvieran profesión u oficio y pertenecieran al Estado seglar. Estos jurados conocerían y resolverían de manera exclusiva los delitos de imprenta, los delitos políticos y todos aquellos que fueran penados por 2 o más años de prisión. Sus decisiones eran inapelables. Asimismo, la libertad de imprenta fue elevada a rango de ley fundamental, garantizando una libertad de expresión absoluta y sin censura. Todos los conflictos a los que diera lugar serían conocidos y resueltos por los jurados populares. El zapatismo se distinguió también de las otras fracciones revolucionarias porque privilegió las necesidades civiles sobre las militares. Fue el más antipolítico y antimilitarista y el más orientado a promover la organización y participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. Fue peculiar también su concepción de los servidores del Estado. Manuel Mendoza López presentó una ley sobre funcionarios y empleados públicos en la que se expresaba una rígida moralidad para normar su comportamiento como servidores públicos. Esta era una de las bases para la constitución de un Estado social basado en la justicia y la libertad. Los funcionarios debían reunir las dotes de honradez y fidelidad a la causa revolucionaria, para lo cual era forzoso que pertenecieran a las clases productoras. Por lo tanto, esa ley inhabilitaba para los cargos públicos a todas las personas que no tuvieran necesidad de trabajar personalmente para subsistir. Después, establecía que los funcionarios no podían ejercer más de un cargo, debían devengar un sueldo que fuera solamente suficiente para su subsistencia y la de su familia como miembros de la clase media. Debían declarar sus bienes de manera vitalicia
y siempre que fueran requeridos por la prensa o las autoridades. Mientras durara su cargo, su vida pública y privada podía ser objeto de censura en caso justificado. Las concesiones, arrendamientos, ventas y contratos de bienes nacionales debían ser asignados mediante subasta pública. Al igual que en los anteriores problemas de administración de la justicia, se concedían facultades para la acción popular, para vigilar y juzgar la actividad de los servidores públicos. El antimilitarismo zapatista se reflejó en la ley para la supresión del ejército permanente, por haber sido este siempre un instrumento de asesinato manejado por los gobiernos para oprimir y explotar al pueblo indefenso. En consecuencia, sería sustituido en sus funciones de defensa de la patria por el pueblo en armas, pero de ningún modo sería otra vez una institución permanente. En tiempos de paz, las funciones de seguridad y protección a la sociedad serían realizadas por las fuerzas de la Gendarmería pertenecientes a la Federación, a los estados y a los municipios. Finalmente, otro aspecto a considerar fue su propósito de avanzar en mejorar la condición de las mujeres. El Consejo Ejecutivo elaboró una ley que reconocía como legítima y en igualdad jurídica la unión libre en el matrimonio civil, así como la de los hijos naturales con respecto a los hijos legítimos y el derecho al divorcio. Además, marcó como un principio la protección a la mujer como la parte más débil de la sociedad. Estas propuestas fueron aplicadas en la zona controlada por el zapatismo, pero dejaron de ser viables al perder la guerra y ser sometidas a un cerco militar por el constitucionalismo que terminó por asfixiarlos. En los meses de marzo y abril de 1916, el Consejo Ejecutivo Zapatista dejó de funcionar. Las tareas más urgentes fueron la defensa militar y ya no pudo sostenerse la ficción de un gobierno con pretensiones nacionales. Aunque la resistencia zapatista duraría todavía 3 años, la revolución campesina que encabezó ya no pudo dar continuidad, ni mucho menos ampliar los esfuerzos para elaborar una legislación nacional. A 100 años de la muerte de Zapata, vale la pena conocer y reflexionar sobre esta valiosa experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a Felipe Ávila y realmente qué sorprendente, cuán actual y cuántas propuestas zapatistas. Yo creo que la mayoría, bueno, probablemente en Cuautla no, ¿verdad? Pero la mayoría de los mexicanos ignoran y creo que, bueno, es realmente muy interesante poder ver la gran plasticidad y la gran cantidad de experiencias que nos puede transmitir el zapatismo. Si no es algo muerto, como es obvio, sino algo muy vivo. Doy por último la palabra a un queridísimo colega, Ariel Rodríguez Curi, que es del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Es un historiador de la Ciudad de México contemporánea y de los problemas de los cambios culturales, de los muchos problemas de los cambios, bueno, aspectos y problemas de los cambios culturales asociados a la urbanización. Su tesis doctoral fue sobre la revolución en la Ciudad de México, bueno, la historia política de la Ciudad de México en la etapa revolucionaria, ¿no, verdad? Antes del Porfiriato, y tiene un libro de historia política de la Ciudad de México desde su fundación al año 2000, y otra que es la historia del desasosiego, la revolución en la Ciudad de México. Es un profesor muy querido en muchas instituciones, tanto de México como fuera de México, y entre los reconocimientos que a mí me parecieron maravillosos, obtuvo la medalla al mérito cultural Carlos Monsiváis. Les dejo con la palabra al doctor Ariel Rodríguez. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a Lener, a Felipe Ávila por la invitación, a la doctora Falcó y a mis compañeros en la mesa. A mí me convocó Felipe con el ánimo de que hablase yo de el impacto de Zapata, quizás del zapatismo, en los movimientos sociales políticos contemporáneos, que es a lo que me he dedicado
recientemente. Sin embargo, debo decir dos o tres cosas antes de presentar algunas ideas sobre el impacto del mito de Zapata o del zapatismo en los movimientos contemporáneos, y es cuál ha sido mi encuentro con el zapatismo. Ya lo decía la doctora Falcón, yo miré al zapatismo por primera vez desde las anteojeras, desde los balcones de la Ciudad de México, es decir, las relaciones entre el zapatismo, entre la Ciudad de México y las ocupaciones zapatistas, sobre todo del periodo 14-15. Y eso da, me parece, una perspectiva muy interesante en cuanto a la comunión o en cuanto a la distancia de los distintos procesos en ejecución durante la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo, debo decirles a ustedes que si vamos a tratar a Zapata como un mito, es muy notable que la historiografía de la Revolución Mexicana, que es tan rica en tantos otros aspectos, en los estudios o los enfoques locales, regionales, de clase, recientemente de género, recientemente también en las historias militares, etcétera, sea más débil en términos de la elaboración de sus propios mitos. Es decir, no tenemos una historiografía sobre la forma en que se han formado algunos de los mitos sustanciales, centrales de la Revolución Mexicana. Autores que se han ocupado, digamos, de estas problemáticas como Maile, Benjamin, Dunk, etcétera, son escasos si lo comparamos con otros abordajes sobre la Revolución Mexicana. Y esto es más interesante aún porque tendemos a decir que la Revolución Mexicana es un mito, lo cual es bastante discutible en muchos sentidos, pero es asimismo interesante que haya producido enfoques que estén fundados en los estudios antropológicos, filológicos, que son los que más le han hincado al diente al mito. No solamente al mito del pasado, sino al mito contemporáneo, que es una cuestión fundamental. En resumen, sabemos poco de cómo se constituyen y difunden los mitos políticos contemporáneos. Podemos decir, Zapata es un mito hoy por hoy y tiene un papel específico en las luchas políticas contemporáneas, absolutamente. Y sin embargo no sabemos muy bien cómo se conformó, cómo se transmitió y cómo adquirió materialidad el mito del Zapata en el México contemporáneo, no en 1911, no en 1915, sino en 2019. Me parece que este es un tema fascinante que los historiadores, pero también los estudiantes de historia deberán abordar tarde y temprano. Quiero aventurar algunas hipótesis respecto a un mito, el papel de un mito en la política contemporánea. Uno, un mito no es una mentira, no es una mentira grandiosa. Digo esto porque los historiadores también nos hemos especializado en vender nuestra profesión como desmitificadora. Y a donde quiera que llegamos decimos, nosotros venimos a desmitificar, y esto no fue así, sino fue azar. Esto no sucedió así, sino sucedió de esta otra manera. El mito tiene una vida autónoma y no está fundado en una mentira, es otra versión de las cosas, que ocupa un cierto espacio en la sociedad y que cumple una cierta función en la sociedad. Cuando se dice el mito de Zapata, no es que se esté inventando una serie de hechos que en sí mismos son falsos o fantasiosos sobre el pasado. Es una manera en que los contemporáneos están interpretando una imagen que por definición además es pública. El segundo aspecto que me parece muy importante del mito es que el mito siempre es presente. ¿Sí? No hay manera de ver el mito solamente en el pasado. Para entender la naturaleza casi arqueológica del mito, tenemos que entender el papel que está jugando hoy por hoy entre nosotros. Es un mito que siempre es contemporáneo al observarlo. Si no, estaríamos hablando de otra cosa. Cuando hablamos del mito de Zapata, necesariamente estábamos hablando de Zapata y nosotros. Eso me parece también muy importante.
Creo que del panteón de la Revolución Mexicana solo hay 3 personajes, bueno, eso lo digo yo y también lo dice John Rutherford, o lo dijo John Rutherford en la década de los 60, estudiando la literatura sobre la Revolución Mexicana, y esto ya es de por sí llamativo. Villa, Zapata y Cárdenas. Uno no diría que Carranza es un mito, no sé por qué, pero no lo diría. Uno no diría que Madero, a pesar de que hay una mayor disputa sobre el legado maderista, pero no sé si alguien se va a emular el nombre de Madero, como ha sucedido con el nombre de Zapata. ¿Por qué cierta memoria, por qué ciertos personajes son reelaborados de tal manera que adquieren una eficacia discursiva enorme en el presente? Creo que no lo sabemos bien a bien, pero ahí está. No todo personaje del pasado constituye un constructo, valga la expresión, un constructo mítico. Algunos sí, algunos no. Y no estamos tratando de identificar aquello que es real, aquello que es material en el origen de ese mito, sino su función contemporánea, lo cual me parece sumamente importante. Si acordamos, como propongo, que Zapata es efectivamente un mito en la política contemporánea en México, yo diría que este mito se debe a 3 razones que yo identifico. Pueden haber otras o se pueden enunciar de otra manera estas características. Uno es su universalidad. Creo que contra lo que solemos decir, el mito de Zapata no destaca en una ascripción rigurosa de clase, sino que trasciende y se difumina y puede ser identificado a partir de varias posiciones de clase el mito zapatista. De hecho, pueden incluirse dentro de lo que llamo yo el mito zapatista los programas y agravios de los campesinos, un poco como lo decía Felipe, de las entidades comunitarias que no necesariamente son las mismas que las campesinas, eso es una cuestión fundamental, de los indígenas, pero recientemente, como nos ha recordado John Womack en la nueva versión de su Zapata y la Revolución Mexicana, y Aguilar Camín ha subrayado eso, también de los afrodescendientes. Es decir, hay una serie de elementos que empatan con el mito de Zapata que no permiten hacer una identificación rigurosa de clase. No me quiero meter en Honduras, pero digamos que la apelación de pueblo popular es bastante útil para estos efectos. Es decir, que comprende varias posibilidades desde el punto de vista de la estratificación. Entonces, el zapatismo para hacer mito tiene que ser más universal. Tiene que ser universal, tiene que generar una adscripción y un llamado a varios grupos sociales, no solamente a uno. Y me parece que ese es el éxito del zapatismo hoy por hoy. Segundo, y esto también es contraintuitivo, en realidad el zapatismo es institucionalizante. Ya lo ha explicado muy bien Felipe respecto a los esfuerzos en la Convención Revolucionaria de 15. Pero es institucionalizante de otra cosa igualmente importante, no solamente en la forma de gobierno, no solamente respecto a la autoridad como tal. Es institucionalizante porque define un vocabulario público. Si vamos a hablar de la tierra, si vamos a hablar de los recursos asociados a la tierra, agua, bosques, recientemente crédito, tecnología, etcétera, estamos utilizando un lenguaje zapatista en este sentido, y lo acabo de interpretar también Felipe, y el lenguaje es una institución. Es decir, cuando se comparten vocabularios puede haber comunicación, y cuando esos vocabularios quedan establecidos puede haber un intercambio más o menos fructífero de lo que se está negociando en esa transacción. Por eso, constantemente criticamos, reparamos, nos alarmamos por la utilización repetida, obsesiva por parte de autoridades que en el fondo decimos no tienen nada que ver con Zapata y siguen hablando del zapatismo. Sin embargo, lo que perdemos de vista en esta operación es que se está generando un idioma común, si no había de qué platicar con las
pues con las bases, vamos a decirlo así. Pues no solamente se crean instituciones de gobierno, se crean también vocabularios públicos que sirven para el intercambio de ideas. Y en eso el zapatismo ha sido muy, muy exitoso. Lo acabamos de escuchar hace un momento, lo acabamos de escuchar en la mesa. Tiene palabras, tiene vocablos, tiene conceptos para el conflicto político. Los ofrece y ahí está. Un tercer elemento que me parece fundamental del mito zapatista es su disponibilidad. Está ahí. ¿Y cómo está ahí? No lo sabemos bien a bien. Tiene mucho que ver con la educación pública en este país. No solo, pero sí en gran medida con la educación pública. La efigie de Zapata, los murales con Zapata, la apelación misma de Zapata y el zapatismo son parte de la educación de los mexicanos. Y está ahí para ser apropiado por aquellas personas o por aquellos grupos que en un momento dado lo necesitan para generar sus propios vocabularios públicos, sus propios lenguajes públicos que les sirva para negociar y para informar a la autoridad. No cualquier personaje del pasado brinda estas posibilidades, es decir, tener un lenguaje disponible, una imagen disponible, un prestigio disponible. Yo por más que miro a mis colegas y nos miramos todos los historiadores hablando de la memoria histórica, yo creo que en el fondo todavía no sabemos muy bien qué es la memoria histórica y cuáles son los mecanismos de transmisión de la memoria y de este feeling respecto a ciertos aspectos del pasado que pueden ser reactualizados en el presente. Me parece que hay muchísimo que hacer también en colaboración con otras disciplinas, la filología, las teorías de la comunicación, la psicología, la propia fisiología de la memoria y del funcionamiento de la memoria de las personas, fisiológica como tal, todavía tiene mucho que decir sobre la manera en que generamos una memoria colectiva y la utilizamos en el presente. ¿Cómo sabemos aquí los presentes de que Zapata existió y está y sirve para la actividad cotidiana? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos, pero no nos hemos explicado el cómo. Me parece que esto es fundamental. Creo, y lo digo para terminar, que parte de esta problemática yo la experimenté estudiando al neozapatismo chapaneco del 94, porque yo pensé que los trabajos que estudian el neozapatismo íbamos a encontrar en el momento en que como se iluminó Marcos, etcétera, y dijeron, nos vamos a llamar zapatistas. Esto en los mejores trabajos sobre la insurrección chapaneca no está claro. No queda claro cuándo decidieron llamarse zapatistas. Había asociaciones de campesinos que se denominaban zapatistas en Chiapas, había otras organizaciones nacionales que se autodenominaban zapatistas, pero es anticlimático en los mejores estudios sobre el neozapatismo chapaneco el momento en que deciden llamarse Ejército Zapatista. No es tan obvio cómo se toma esta decisión, pero lo que sí es muy claro es la manera en que se difunde y el éxito que tiene. Y es interesante que si la insurrección zapatista del 1 de enero de 94, el levantamiento del 1 de enero, es contra Salinas y como uno de los argumentos centrales es señalar la contrarreforma, lo que llamaban la contrarreforma al artículo 27 constitucional, es interesante constatar que Salinas quiso legitimar esta reforma en función de dar una nueva actualidad al zapatismo. Pero lo más interesante es que el gesto insurreccional de los zapatistas acabó con el salinismo en 10, 15 días. Si le disputó el símbolo, le disputó la figura, le disputó la imagen y con recursos mucho más limitados derrotó el manejo que había hecho el gobierno de la imagen zapatista y se la apropió el zapatismo como tal. La batalla que sí ganaron los zapatistas es la batalla de los medios, nacionales e internacionales. Todas las demás están en veremos, creo, a la fecha. La militar propiamente, la política, propiamente la autoorganización en las nuevas comunidades, etcétera, está en veremos. La de la imagen, la del derecho a ostentarse como zapatistas, esa la ganó. Sí quiero decir, para cerrar, que uno puede hacer un inventario de todas las organizaciones sociales y políticas que se han denominado zapatistas
y no queda tampoco muy claro que la denominación como tal garantice un éxito X o Y. Hay un frente, no es un frente, son 10 o 15 muchachos que se fueron a la guerrilla urbana en un oxímoron que se llamaba Frente Urbano Zapatista, hicieron un par de acciones, los agarraron y los metieron al bote a todos. Es decir, el hecho de autodenominarse zapatistas no necesariamente es una garantía de algo. En el caso del zapatismo chapaneco del 94, sí lo es, porque encaró directamente la disputa del símbolo con la presidencia. Yo creo que tenemos muchas más preguntas sobre lo que significa un mito político que respuestas, y me parece que es un territorio muy fértil de reflexión del conjunto de las humanidades y de la historiografía como tal. Es muy importante que nos preguntamos en el México de 2019, ¿qué es un mito? ¿Para qué sirve un mito? ¿Por qué Zapata es un mito? Muchas gracias. Muchas gracias, excelentes contribuciones de los cuatro. Y bueno, como debe ser, abrimos al público las preguntas. Tal vez hacemos una ronda de 3 o 4 preguntas y en fin, damos la palabra primero al señor, que es la primera que yo vi. ¿Usted quién es? A él, aquí la. Sí, bueno, muy buenas tardes. Francisco Mundo, investigador independiente de la demografía del Estado de Morelos y de la historia del Estado de Morelos. No lo iba a mencionar, pero he hecho 30 libros sobre la historia demográfica del Estado a través de las diferentes fases de la época contemporánea y inicial que publicó el gobierno del Estado desde 1984. Y veo que aparte de que son excelentes exposiciones y que dan detalles y claridad, y sumamos todos los conceptos de los 4 expositores, nos dan, por supuesto, hoy una idea clara de la vigencia, de las características y de las particularidades del ejercicio contemporáneo de lo que es un ideal zapatista. Sin embargo, el hecho de poder actualizar, el de querer darle el tinte contemporáneo y vigente a un ideal que se forjó hace varias décadas, tiene o debe de incluir una concepción de lo que sería esa actualización, ese ejercicio en las condiciones sociales, en las condiciones demográficas, de distribución de la población en las ciudades, tanto rurales como urbanas, ver el porcentaje actual en que se ha ido moviendo. Sí, no hablo de la migración, hablo del porcentaje de distribución de la población rural en relación a la mixta rural, a la mixta urbana y a la urbana. Hoy el Estado de Morelos tiene claramente una polarización de su concentración de población en 3 zonas metropolitanas que reúnen el 87.5% aproximadamente de la población del Estado, que es ya casi de los 2 millones, ¿sí?, de habitantes, y que no solamente el volumen de concentración y de todas las consecuencias que ello trae con el hecho de estar concentradas, sino de la calidad. Soy hijo o nieto descendiente de familias zapatistas que vivieron en Acamilpa, en Tlaltizapán, y a través de las largas pláticas narrativas que me dieron del general Zapata, con el cual mi abuela convivió estrecha y directamente, me decía que una de las preocupaciones que tenía el general era no solamente la agraria, no solamente la militar, no solamente la jurídica, legislativa con el Plan de Ayala, sino que él se preocupaba también de la calidad de vida de las poblaciones y de las familias morelenses. ¿Sí? El aspecto moral, el aspecto de calidad humana y de honestidad en el ejercicio no solamente de los mandos militares, sino en la convivencia pueblo de las localidades en ese entonces tan pequeñas como Tlaltizapán, ¿sí?, era un punto importante para él, ¿sí? Tan es así que durante la vigencia antes del gobierno,
quizá un autogobierno zapatista, que me mencionaban que la delincuencia o los robos o las disputas o las riñas entre las familias tenían otro carisma, iban en vías de lograr un carisma distinto a cuando el porfiriato o cuando las agresiones maderistas o cuando a las migraciones, ¿sí?, locales que hacían de Acamilpa, Tlaltizapán a Tlaquiltenango, ¿sí? Esas migraciones locales, la limitante de vida que lograban ellos durante la hambruna, no se olviden del 18 de la epidemia de influenza y de todos los cambios de vida de las poblaciones y las familias de esas localidades de este distrito, de Cuautla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, etc., eran diferentes. El zapatismo se enfrentaba a conservar esa calidad de vida pese a una guerra, pese a una invasión. Mi pregunta es esta: ¿dónde están, puede ser más bien dirigida a la diputada, dónde están los parámetros de diagnóstico de la vida morelense en un plan estatal de desarrollo? ¿Cómo se ha avanzado en la vía de la formación de un plan estatal de desarrollo? Y que va a ser importante no solamente en la medida de los parámetros económicos, sino en el diagnóstico demográfico de la población en cuanto a su marginación. ¿Cuánta población recibe menos de 2 salarios mínimos? ¿Cuánta población pertenece a la población del sector 1, sector 2 o sector 3 en su trabajo? No solamente si tienen o no empleo, sino en a qué sector de los 3 pertenece y dónde está concentrada principalmente. No es que sea malo que haya un Cuautla, un Cuernavaca, un Jojutla que produce mucha aportación al PIB estatal, sino dónde están las localidades como Guayama, ¿sí?, como las Ixtlilco el Chico o como Tlaquiltenango, Quilamula, todas las localidades. ¿Qué nivel de fertilidad y fecundidad hay en las familias de esas localidades? ¿Qué edad al matrimonio existe promedio? ¿Cuántas madres adolescentes entre los 13, 14 y 15 años existen? ¿Se sabe? ¿Se conoce hoy al 2019-18? ¿Sí? ¿Dónde están los antiguos o recientes análisis demográficos que pues me tocó hacer hace 3, 4 años, pero que no hay actualización? No he visto una actualización y no veo que el gobierno estatal o federal esté preparado para incluirlos ya en estos días. Seguramente, por supuesto, que lo harán, ¿verdad? No puede haber un gobierno que trabaje a ciegas. Debe tener un plan nacional de desarrollo y un plan estatal de desarrollo en coherencia y en funcionamiento orgánico. Entonces, si el zapatismo no es un mito, si el zapatismo incluía muchos aspectos dentro de su lucha política, si hay análisis contemporáneos, ¿dónde están esos análisis que pueden hacernos vivo el zapatismo, la imagen de un general que dio un ejemplo de honestidad a todo el Estado y a todo el país, que creo que todos consideran conmigo en que el personaje más ejemplar, más honesto y más vivo de la revolución que queda hoy es mi general Zapata? ¿Sí? Muchas gracias. Le damos la palabra, hacemos una ronda de 3 preguntas. Sí, muchas gracias. Soy Eduardo Bello de la Asociación de Cronistas de la ciudad de Cuernavaca. Agradezco a la mesa sus planteamientos. A Carlos Barreto le agradezco mucho que nos ha acercado a la vida cotidiana de Zapata. Es extraordinariamente bueno su trabajo, maestro. Gracias. A Felipe tengo una pregunta para él. Adolfo Gili ha hablado de la comuna zapatista. Mi pregunta es, ¿esa comuna tenía también ideales medioambientales? ¿Duró ese lapso que usted dijo tan breve de tratar de institucionalizarse? Acláreme esa duda, porque ayer en la mesa 1 y 2 se hablaba de que los años menos estudiados del zapatismo son del 16 al 19, cuando ya viene un poco la decadencia, la escasez de municiones, las hambrunas, ¿no?, la devastación, los jefes que se enfrentan, ¿no? Y yo también soy descendiente de zapatistas. Mi abuelo, don Jesús Ocampo, era jefe de la guarnición de su pueblo. Y quiero respaldar lo que usted dijo, ¿no?, que Zapata atendía personalmente los problemas, porque cuando se llevaron
3 piezas de ganado de mi abuelo. Él tuvo que ir caminando, subir hasta Tepoztlán para bajar a Tlaltizapán, porque de este lado no podía ir había mucha tropa. Entonces llegó al cuartel general, habló con Zapata, le reclamó sus animales y él mismo dio la orden que lo dejaran pasar al corral y si ahí que se le dieran esos animales, que se le entregaran inmediatamente. Y él se regresó a pie desde Tlaltizapán hasta Panchimalco, que está a un ladito de Jojutla, ¿no? Al lado del río. Allá se regresó. Ahora, al compañero que habló del mito, Lázaro Cárdenas sí repartió mucha tierra, sí hizo muchas industrias, pero en Morelos fundó un ingenio que se llama Emiliano Zapata, precisamente, y que contaminó tanto el río Apatlaco, que mi madre me cuenta, me platica en tradición oral, ese río estaba lleno de peces, y había tal abundancia de comida allí y de manantiales, que la gente llegaba y el pescado se consideraba comida de los más pobres que no tenían nada. Ese río se contaminó, la contaminación llega hasta la Macusac y después al Balsas. Entonces, habrá que ver también en esos mitos de los 3 que usted dijo, qué acciones no llegaron a hacer o a cuajar en el sentido de beneficiar a la gente y sí mucho de perjudicar a la naturaleza. Muchas gracias. Sí, gracias. Mi nombre es Juan Lino y pertenezco al Instituto de Formación Política de Morena. Ante todo, quiero agradecer a los presentes en el panel por tomarse el tiempo y también por dedicar este tipo de lecturas que vienen a fortalecer el pensamiento y el civismo de la comunidad. Mi pregunta va orientada sobre la cuestión del mito. Básicamente nosotros dentro de lo que hablamos de la izquierda, hemos tenido la oportunidad de leer algo sobre Díaz Gama y Soto con respecto a la presentación alguna vez que él le hizo a Zapata con respecto a las cuestiones de las corrientes comunistas que estaban vigentes en ese momento. Sin embargo, Zapata, cuando lo leyó, terminó diciendo que eso era muy complicado para que se pusiera en práctica. Mas, sin embargo, se ha tomado el mito como que Zapata es comunista, es socialista, es de izquierda. Yo creo que Zapata era una persona que defendía profundamente su raíz y que obviamente conocía la problemática de su pueblo. De ahí que su planteamiento sobre el agrarismo queda muy claro sobre lo que él pretendía, que era tierra y libertad. Para nosotros resulta importante buscar una definición entre el mito de Zapata agrarista y el mito de Zapata socialista o izquierdista, porque como usted bien dice, ha habido algunas agrupaciones y algunas asociaciones que se han abrogado el título para hacerse llamar zapatistas y crear una lucha zapatista y estar hablando de Zapata. Y con el actual gobierno, pues obviamente existe ya una pequeña fisura que se viene creando en Morelos con el problema de la PIN. Sin embargo, para nosotros es importante tratar de hacer ese vínculo de tratar de socializarlo. Pero Zapata, para usted, ¿cuál sería realmente el enfoque? ¿Si es un mito socialista o es un mito como el que se ha estado tratando de manejar? Gracias. Hacer una ronda de las 3 preguntas y luego la siguiente vez le damos la palabra a usted. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, contestando la amable pregunta, efectivamente hay que conocer parte de la historia, pero también hay que actualizarla y, como lo han dicho los expositores, al tiempo real. Bien, tenemos nosotros lo que es el plan municipal, de acuerdo al 115 constitucional, de acuerdo a la ley orgánica, tanto en el estado de Morelos como en lo que son los municipios, y me refiero a los 5 municipios que conforman el tercer distrito federal, tanto Cuautla, Ayala, Tlaltizapán, Azochapan y Tepalcingo, deben emitir su programa de plan municipal de desarrollo. Igual, tanto como ellos, tanto el alcalde como la síndico, los regidores, en caso así como competa, tendrán que hacerlo a nivel estatal y, por supuesto, a nivel federal. Viene el INEGI está en los censos, están los resultados de la pasada, pero también ahora con los nuevos servidores de la nación, que también están con un tema de vulnerabilidad en los estados, en cada una de las entidades de la federación y también en los municipios donde se encuentran en estado de grado de vulnerabilidad. Desafortunadamente, en los gobiernos pasados no ha sido atendido ese problema, porque cada una de las entidades, le puedo decir Cuautla, que cuenta
con sus 45 colonias, con las 72 ampliaciones y también con los 9 ejidos, cada una en su particularidad tiene diferentes necesidades. Ayala, que tiene los 28 autoridades auxiliares, en este caso, las 28 colonias, poblados, los 17 ejidos y las comunidades también indígenas, tanto en Cuautla como Ayala, en Tlaltizapán, como lo acaba de decir, y también en Tepalcingo, pues hay que verlos enfocados a cada entidad y sobre todo en cada municipio. Nosotros como legisladores tenemos, por supuesto, la aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal 2019, el cual también va contemplado en una propuesta del Poder Ejecutivo, donde se ejerce cuál es el recurso de necesidad y de acuerdo a las estadísticas presentadas por el propio INEGI. Así que me llevo la tarea, efectivamente, necesitamos de manera conjunta y coordinada, autoridades municipales, estatales y federales, tratar los temas de las situaciones de bienestar, de salud, de seguridad y educación, así como cualquier problemática que exista en las entidades. El Plan Nacional de Desarrollo debe estar sustentado y motivado de acuerdo a las necesidades de la población. Espero haber contestado su pregunta. Bueno, desde luego el término de conciencia ambientalista es contemporáneo, es muy reciente. Sin embargo, sí había una preocupación de Zapata, de los líderes naturales de los pueblos, por recuperar sus tierras, por recuperar sus aguas, por recuperar sus bosques, por recuperar sus pastos. Y aunque no tenía esta connotación contemporánea de una conciencia ambientalista, Zapata estaba preocupado porque los pueblos recuperaran su forma de producir, de organizarse y de distribuir los productos de la naturaleza como lo habían hecho desde tiempos inmemoriales. Zapata, como jefe del Estado zapatista que yo considero que había en toda esta zona del centro-sur del país, creo que se preocupó porque los pueblos no solamente recuperaran su tierra, sino que decidieran libremente cómo la querían trabajar. Una primera elección a la que Zapata le dio curso es que los pueblos en asamblea decidieran si querían seguir sembrando caña de azúcar o cultivar productos tradicionales. Y la mayoría de los Zapata recomendaba, como estaban en guerra, necesitaban dinero, necesitaban armas, necesitaban profesionalizar al Ejército Libertador, Zapata personalmente les recomendaba que siguieran cultivando caña de azúcar porque este era un producto comercial. Pero no tengo noticia de que ningún pueblo le hubiera hecho caso. Todos los pueblos, cuando los dejaron elegir, regresaron a cultivar maíz, frijol, chile, calabaza, hortalizas, porque a los pueblos no les interesaban los productos comerciales, les interesaban lo que comían, lo que necesitaban para sus familias. No tenían una mentalidad agroempresarial, les interesaba el vivir bien con lo que la tierra les daba. Y también otra decisión importante en donde sí tuvo que intervenir Zapata es que cuando los pueblos se sintieron en libertad, muchos de ellos destruyeron las haciendas porque las haciendas eran el símbolo de la opresión, de la dominación desde la etapa colonial. Habían sido destruidas desde que comenzó la insurrección zapatista, pero en 1914 desaparecieron del mapa por una decisión del cuartel general zapatista de aplicar el plan de Ayala, y todas las haciendas fueron expropiadas y devueltas a las comunidades, y los ingenios fueron puestos bajo la administración de los generales zapatistas para que eso sí se pusieran a trabajar y pudieran generar recursos que necesitaba la máquina de guerra zapatista. En esta circunstancia, una cosa que ocurrió en algunas localidades y de la que hay testimonio en los archivos es que los pueblos, cuando sentían que ya no tenían al hacendado enfrente, ni a la policía rural, ni al jefe político, y que podían decidir lo que querían hacer, algunos se pusieron a talar bosques, y porque estaban acostumbrados a vivir de eso,
de la venta de leña y de carbón. Bueno, Zapata también ahí sí tomó las riendas y les prohibió que siguieran haciendo eso. Era más el perjuicio que ocasionaría en el mediano plazo que el beneficio inmediato que tendrían de seguir cometiendo esa tala de los bosques que todavía se conservaban. Entonces, concretamente, si bien no puede decirse que Zapata o el movimiento zapatista hubiera tenido una conciencia ambientalista como hoy la conocemos, sí era un movimiento que en la medida en que se preocupaba por el bienestar de las comunidades y que las comunidades libremente se organizaran, podían tratar de recuperar algunas de sus prácticas de cuidado de la naturaleza. Aunque tampoco hay que idealizar esto, porque no hay que pensar también románticamente que los pueblos por naturaleza son defensores de lo que les rodea, porque ha habido innumerables casos de depredación en épocas históricas muy remotas, en donde la tala, las malas prácticas de labranza y de conservación de suelo pues provocaron la erosión y la esterilidad de todos esos terrenos. Pero sí hay una conciencia de defender lo que es suyo y de preservar la naturaleza mayor que la que tenemos hoy día. Entonces yo creo que así podría como ubicarse esta preocupación por recuperar lo que era suyo y trabajarlo en libertad y hasta donde fuera posible tratar de cuidarlo y preservarlo. Bueno, brevemente, sí, es justamente el punto. Alguien puede hablar de un Zapata socialista, no es exactamente el caso histórico, digamos, pero en la disputa y en la apropiación del mito y hacerlo eficaz en el mundo moderno, pues se puede señalar eso. No podríamos decir que el Zapata de 14 es el Zapata de 1994, obviamente, ¿no? En Chiapas hay una apropiación y una reelaboración. Dejamos entonces la pregunta de la señora que estaba. Sí, buenas tardes. Celestino Carranza, su servidor. Mi pregunta es para nuestro último ponente. Bueno, son básicamente dos. Una, ¿qué opinión le merece a aquellos políticos que de alguna manera enarbolan los ideales zapatistas en un discurso, pero dentro de la realidad tienen una acción distinta a lo que expresan en determinado momento? Y pues podemos hablar del pasado reciente o para no hacer un señalamiento en el presente. Y respecto al mito de Zapata, hoy en día estamos viviendo un boomerang informático, digital, y los chavos hoy ya no tienen un arraigo del idealismo revolucionario. En Cuautla, desde nuestro generalísimo Morelos, y hace 100 años Zapata, hoy en día eso pareciera ahogado. Ese orgullo del generalísimo Morelos, ese orgullo que se vivía del general Emiliano Zapata, hoy se encuentra prácticamente apagado. Pero porque, como le decía en la primera pregunta, quienes enarbolan algún discurso revolucionario se hacen lo contrario. En la historia le quitamos por ahí varias páginas, en los valores erradicamos el civismo, y hoy, allá más allá del capitalismo, el liberalismo, hoy pareciera que estamos en un valemadrismo. Nos estamos ahogando. ¿Qué opinión le merece respecto al mito que puede prevalecer? ¿Cómo lo podemos prevalecer cuando se dice una cosa y se hace otra en la realidad? Sí, buenos días. Antes que nada, muchas felicidades. Les agradezco mucho por esta información que nos dan, que ha sido muy valiosa. Yo soy el presidente de un grupo que tenemos en Ayala,
que se llama la cuna del jefe Emiliano Zapata Salazar. Y nuestro objetivo es dar a conocer el municipio de Ayala a nivel local, a nivel estatal e internacionalmente inclusive. Esto lo digo porque muchas gentes que viven aquí no conocen todo lo que ustedes nos han dicho y ni tampoco sus lugares. O sea, hay gente que vive en Ayala, no conoce la hacienda, no conoce el centro, no sabe todo lo que está ahí en el mero centro. Y también digo que es una cosa que yo traigo mucho en la mente, que desgraciadamente yo veo a Ayala con más de 100 años de atraso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace 100 años por lo menos estaban produciendo todas las haciendas, estaban todas las vías de ferrocarril, se sacaba y ahorita no hay nada de eso, ¿sí? Sí se está construyendo, sí, afortunadamente tenemos el primer lugar en producción de caña, pez de ornato, etcétera, y muchas cosas ni siquiera las están ya haciendo los morelenses, ¿no? Traemos gente de otro lado. Por esa razón yo me atrevo ahorita que hicimos una revista, es esta que se llama Ayala, Morelos, la tierra del jefe y sus alrededores. Es una revista especial de turismo para dar a conocer Ayala, ya que desgraciadamente Ayala no se conoce mucho Cuernavaca, se conoce la Primavera de México, pero Ayala realmente, la tierra del jefe, que es nuestro ícono número uno, no se conoce mucho Ayala. Entonces por eso hice esta revista que afortunadamente me la imprimieron ayer, me la dieron y se las pongo a su disposición. La idea de esto es tratar de venderla en 30 pesos, que es su costo, para volver a hacer más, ¿sí? Eso lo hicimos con iniciativa propia de empresarios. Sí me ayudó un poquito la Secretaría de Economía del sexenio pasado y la Secretaría de Turismo, muy poco, pero sí ayudó y quiero reconocerlo. Y me gustaría que si ustedes me pueden ayudar a que la compren, está aquí afuera y se la lleven. Muchas gracias. Yo voy a hacer uso de la posición de estar aquí arriba, que privilegio, y quisiera yo hacer también dos comentarios. Uno, bueno, lo del mito sí que ha jalado, ¿verdad? Qué barbaridad, nos tienes aquí en la rueda del mito. Yo creo que habría que agregar, bueno, es pregunta, en la parte moral que ya mencionaba la persona que habló la primera vez, porque yo que he estado trabajando sobre movimientos populares en el siglo XIX, antes que el zapatismo, es curioso que casi nadie se refiere a lo que vino antes, tampoco el Plan de Ayala y el zapatismo surgió de la nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, la revuelta de Chalco de Julio López en 1868 tiene muchos ecos, bueno, más bien el zapatismo tiene muchos ecos de esa revuelta tan cercana, y bueno, hay N movimientos populares más, y creo que la parte muy importante que logró el zapatismo del 94 es el vínculo moral, es decir, de qué tienen que perdonarnos, es una obra maestra, porque yo creo que más, bueno, no solo lo que tú mencionaste y aquí se ha mencionado, la sensación de que hay una respuesta moral de justicia es tal vez más apabullante y que jala más y permanece más en nuestra memoria que otros aspectos más técnicos de que si la tierra, el minifundio, el ejido, etc. Entonces la parte emocional me parece que es fundamental. Y anticlimáticamente también el mito tiene el problema de que oscurece algunas realidades que estaban ahí, y un poco Felipe habló de ellas, y Felipe y yo hemos hablado mucho de ese asunto, de que bueno, pues tampoco ningún movimiento es prístino, también hubo matanzas entre zapatistas, también hubo injusticias, también algunos pueblos los vivieron como ocupaciones de estos ejércitos, y aunque bueno, yo soy así la más zapatista del mundo, ningún movimiento, ni el zapatista, ni el villista, ni el de Julio López, ni el de los Cruzó, ni ningún otro es prístino y puro, porque somos humanos. Entonces también hay que tener cuidado de no sobreromantizar la realidad, ¿no? No todo era la justicia, bueno, a lo mejor estoy diciendo una babosada, pero creo que en esas justicias, como este problema de la justicia, bueno, yo siento que esta tierra es mía y mi primo siente lo mismo, o el pueblo de enfrente siente lo mismo, y cada quien tiene sus títulos y cada quien se pelea,
y es casi imposible llegar a la justicia perfecta. Entonces esa idea de que se sentaban los ancianos del pueblo y discutían cuál era y todo el mundo quedaba muy contento, creo que es un mito más. Pero en fin, no sé si hay alguna otra pregunta para terminar la ronda. Sí, por favor, allá el señor que levantó. Me dice la diputada Juanita que ya se tiene que retirar al Congreso, tiene sesión, entonces hacemos, creo que aquí había una pregunta y tal vez aquí con ello lo cerramos. ¿Se retira? ¿Esperamos a la pregunta? ¿Ya no? Sí, por favor. Buenas tardes, gracias por compartir toda la información. Víctor Flores, servidor. Mi pregunta es para don Felipe Ávila. No lo conocía y ahorita ya lo nombraron como el historiador número 1 de Zapata. Felicidades. Preguntar concretamente, ¿qué le parece a él el registro de la marca de Emiliano Zapata que recientemente hicieron unos descendientes del general? Ese registro como tal ante el INPI, ¿qué opinión le merece a él como historiador? Ya que concibo, yo no soy descendiente de zapatistas, pero concibo que pues Emiliano Zapata es parte de la historia del país. Sí, bueno, yo solo agregaría que una característica del mito, según los antropólogos, los filólogos, es el retorno. Yo no me preocuparía tanto si ahora somos más o menos convencidos de ciertos valores. Si el mito existe como un constructo social, si está en nuestra cultura, un rasgo fundamental es que amenaza a regresar. Se espera que regrese, se promueve su regreso. Está en ese círculo, pues, ¿no? Por eso podemos pasar largos periodos en los que al parecer no hay un llamamiento y aparece la dimensión moral del zapatismo 94 que decía la doctora Falcón, como diciendo, ya regresamos, ya regresó la justicia, ¿no? Con todas las complicaciones que tiene eso, pero está en la naturaleza del mito el retorno. Bueno, yo brevemente, desde luego estoy en contra de que se busque comercializar, mercantilizar, hacer una marca a Zapata y sacar provecho personal de eso. Yo creo que en que es el centenario de la muerte, desde luego la familia Zapata es muy numerosa y es una familia que tiene divisiones internas fuertes, y es cierto que algunos de sus miembros están tratando de obtener beneficio personal de apellidarse Zapata o Salazar, y que quizá algunos han roto algunos límites que creo que también deben mantenerse y que tienen que ver con ser fiel a los ideales de Zapata. Siempre creo que él fue el mejor ejemplo de honestidad, de sencillez, de humildad y de no sacar provecho personal de un movimiento social. Creo que esto, quienes deberían estar obligados a cumplirlo cabalmente son antes que todo los propios familiares y los que se consideran herederos de esa lucha. Y bueno, lamentablemente creo que hay algunos ejemplos de un protagonismo y de una ambición personal de algunos miembros de la familia que seguramente muchos de ustedes conocerán mejor que nosotros. Bueno, únicamente, doctora, agradecerle a usted por su amable que haya coordinado todo este evento, así que agradezco amablemente, decirle que le digas, Felipe Ávila, gracias por tu invitación, al maestro Salmerón, por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, gracias por esta, pues, la participación delante de la heroica histórica ciudad de Cuautla, que también como acontecimientos históricos tenemos grandes. Y decirles a todas ustedes, a todas y a todos, que estoy para servirles, que lo que es el Congreso de la Unión en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, pues lógicamente tiene una representatividad.
Ustedes tienen un representante popular que es servidora del tercer distrito federal, así que tanto Cuautla, y lo vuelvo a reiterar, Ayala, Tlaltizapán, Xochapan y Tepalcingo, encontrarán con su servidora una voz en el Congreso de la Unión. Así que reitero mis respetos, tanto como Felipe Ávila, como a Carlos Barreto, igual también al doctor Ariel Rodríguez Cuy. Gracias por esta, y por supuesto, doctora Falcón, por grandes, sobre todo por enseñarnos a diario la historia. El que debe de conocer la historia somos todos. Y para poder no comer, más bien para no cometer los errores en el futuro y poder dar un buen servicio a los demás. Muy buen día a todos y gracias. Gobierno de México.